Buenos días. Seguimos en el camino de la Lección Divina, escuchando el Evangelio todos los días, que se proclama en la iglesia, que se invita para la meditación, la oración y para llevarlo a la vida. Hoy la iglesia nos invita a que miremos, meditemos, escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos de 18 al 22. Primer momento de nuestra lección de hoy. Lectura del Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que tomen el texto de nuevo. Como siempre, buena pronunciación, buen manejo de los signos de puntuación, comprensión de lectura clara. ¿En qué contextos está? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Qué responden los apóstoles? ¿Y cuál es el desenlace del Evangelio? ¿Cuál es el anuncio que les hace Jesús? Miremos versículo por versículo de este capítulo 9, versículos 18 al 22, para que nos demos una idea clara, completa de esta palabra. Recordamos siempre que estamos en este mes de las Sagradas Escrituras y este ejercicio orante que hacemos con la palabra es vida para nosotros. Hoy hay una pregunta fundamental que viene a ser enfática también, que ya la hemos escuchado en este año, una pregunta que hace Jesús. Pero yo los invito a que completen este primer momento en sus casas de una forma oportuna, clara, bien hecha, una comprensión de lectura para poder entrar en detalles para un mensaje que trae vida y vida de salvación para ustedes y para mí en este día. Segundo momento, la meditación. En este viernes que siempre será penitencial, pues la palabra hoy nos trae a Lucas, trayendo una narración que Marcos y Mateo también la traen, y Marcos y Mateo la ubican en Cesarea de Filipo, al norte, 40 kilómetros arriba del mar de Galilea. Jesús estaba ya con sus discípulos y hace esta pregunta. Lucas más bien hace algo muy llamativo y yo los invito a que miren cómo empieza el Evangelio. El Evangelio empieza diciendo: una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos. Lucas siempre trae el detalle de la oración de Jesús. La vida de Jesús es oración, totalmente. Cuando está a solas en la noche, en presencia de su Padre Celestial, y en el día a día está sumido en el encuentro con el Padre, con toda la fuerza del Espíritu, para llevar la enseñanza de Dios a su pueblo. Jesús entonces aparece en este Lucas como el hombre de la oración. Y en la oración grandes contextos definitivos de lo que él enseñaba y de lo que él hacía. Aquí, puntualmente, después de esta situación de oración, pues Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo hemos meditado este año con el Evangelio según San Mateo, la gran pregunta de Jesús. En este contexto de Lucas está antes de algo que en Lucas es muy importante, y es el comienzo al camino a Jerusalén. Este aparece un poco antes de comenzar este camino, Jesús hablando con los discípulos, y es una pregunta fundamental. El Evangelio de ayer, que nos hablaba de Herodes, en el contexto de la gran celebración de Nuestra Señora de Mercedes ayer, pues también nos da estos detalles, como unos decían, cuando Herodes decía: ¿quién es este de quien escucho tales cosas? Pues unos decían que era un profeta, que había vuelto Elías, o era el mismo Juan que había resucitado. Otra vez tenemos algo parecido. Ante esta pregunta de Jesús, unos hacen estas respuestas. De hecho, ¿cómo sería ya lo que Jesús llamaba la atención en la Palestina? Pues que todos iban como teniendo una idea de él. Y otros trataban de coincidir esa profecía de Malaquías 3:23 de que vendría Elías en ese día grande, terrible, en la manifestación de Dios. Otros en Juan el Bautista veían esa manifestación de Elías. El mismo Jesús había dado una palabra sobre ese espíritu que tenía Juan, que lo hacía parecido a Elías.
pero aquí el fondo es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y después Jesús, de hacer un sondeo, este evangelio tiene como 3 partes, el sondeo con esta pregunta de Jesús, que es para ellos, para quién dice la gente y quién es ellos, después la respuesta contundente de Pedro, que es la afirmación del mesianismo, y después el anuncio de la pasión. Como en esos 3 momentos los invito a que nos ubiquemos en esta palabra. Y en estas preguntas fundamentales, cuando Jesús se las plantea a ellos, viene la respuesta de Pedro, que es bien conocida: tú eres, en este caso, el Mesías de Dios. Pedro responde contundentemente. Lucas no nos trae después el cambio de parecer de Pedro, o más bien el regaño que Jesús tiene que darle a Pedro, sino que solamente nos muestra ese anuncio de la pasión, que lo hacen también los otros sinópticos. Es el tercer momento cuando Jesús anuncia que Pedro lo ha reconocido como Mesías. En Mateo le dice: tú eres Pedro, y ratifica esa lección sobre Pedro, la piedra de la iglesia. Pero aquí viene el anuncio solo de la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pero antes de esto hace una claridad, y es: les prohibió terminante decírselo a nadie, que era el Mesías. ¿Y esto por qué? En los evangelios se habla del mesianismo secreto, porque tristemente, ya lo hemos conversado, los judíos esperaban un Mesías al estilo humano, un rey poderoso muy humanamente con ejércitos, y ese no era el mesianismo de Jesús. Se habían hecho una mala concepción, y tristemente pues más bien Jesús quería que no tuvieran esta concepción del Mesías, que muchos la tuvieron. Inclusive en algún momento se plantea cómo querían hacerlo rey, pero él no venía para reinados humanos. Él traía el reinado de la justicia, del amor, de la misericordia de Dios, y esto tenía que quedar claro. Sus mismos hechos mostrarían que era el Mesías, y sus mismas resurrecciones, misericordia, bondad, liberación integral del ser humano, como lo propone como en un modelo de propuesta de liberación integral del hombre, como lo demuestra Lucas al principio en la sinagoga de Nazaret, pues viene a ejercerlo a Jesús y a mostrarlo. Todos los días lo mostraba, pero aquí por lo menos pide silencio para que la gente no se lleve a esa idea del Mesías triunfante al modo humano. Entonces hoy la palabra a ustedes y a mí nos mete en la línea de la meditación, que es enfática también, porque la pregunta de Jesús es para todos los días. Para ustedes y para mí, que somos creyentes, que tomamos la palabra, pues esto tiene que ser algo que hemos venido dando respuesta todos los días de nuestra vida. Nos hemos acercado a Él, lo conocemos. Tenemos que tener cuidado, porque el mundo, sabemos que Jesús es importante para el mundo porque por la historia de las religiones pues se tiene en un gran valor, pero es que para nosotros no es solo uno igual a otros, como quieren hacerlas ver otras corrientes, o la nueva era, que es uno de tantos iluminados. No, es Dios, es que no es el iluminado, es la luz del mundo. No es uno de tantos profetas como querían hacer ver aquí, es el profeta en mayúscula. No es un hombre común y corriente, importante, sabio, no, es el sabio con mayúscula. No es cualquiera. De hecho, la historia humana se ha partido en antes de Cristo y después de Cristo. Hay los chinos, los hebreos tienen su propio calendario, y sobre todo en Oriente. Occidente maneja el calendario de antes de Cristo y después de Cristo, y para nosotros marca una pauta. Jesús definitivamente es Dios verdadero, hombre verdadero, pero es Dios verdadero. Y no se tiene que quedar para ustedes, para mí, en un conocimiento como en repetir un catecismo, es llevarlo a una experiencia de fe. Esta pregunta es para nosotros hoy, para responder quién es Jesús. Y siempre se hace cuando vienen estos textos, y se deben seguir haciendo, porque esto nos marca una pauta de cómo estamos conociendo a Jesús, de cómo nos hemos acercado a Él. Para nosotros no es uno de tantos, como Mahoma, o como Siddhartha Gautama. Respetamos los que creen en esas opciones, pero es que para nosotros está por encima. Es Dios, es Dios. Y es el Dios que me ha amado tanto, que se entregó por mí, dio la vida por mí. Cuando vamos dando los pasos de fe y vamos teniendo una experiencia de Jesús, pues reconocemos que hay un amor infinito que ha costado precio de sangre. Y en ese rescate y en ese ser integral nuevo que hemos recibido de Él, porque gracias a esa entrega de Él, ustedes y yo tenemos una vida en plenitud, nuestro ser integralmente, ontológicamente se dice.
está lleno de Él y vivo en Él. Y hemos recibido un bautismo para decir que es que sin Jesús no somos nada, como dice el Evangelio de Juan. Para nosotros Jesucristo es fundamental. Entonces esto no es cualquier pregunta, es la pregunta de la vida. Es la pregunta de la vida. Y este es el orden de la meditación, es el hilo conductor. Jesús es fundamental para mi vida. Es el que le da las respuestas más claras a lo que Dios quiere para mí y quiere de mi ser. Entonces hoy adentrémonos. Y Lucas nos da una pauta. Para entender a Jesús hay que orar. La oración tiene que ser como un encuentro con quien sabemos nos ama, y en la oración tenemos la claridad que no nos da el mundo. El mundo no lo iguala a otros que han vivido en otra historia, porque las grandes religiones, los maometanos quieren seguir avanzando y seguir conquistando, digamos, a modo de fe y muchas veces en violencia, pero nosotros la tenemos clara. Por eso profesamos esta palabra. Tristemente el enemigo nos ha dividido a los seguidores de Jesús, pero en la iglesia de Jesús, en la del principio, donde está Pedro, los apóstoles y los obispos que son sus sucesores, es claro quién es Jesucristo. Que nosotros no tengamos dudas hoy, que nuestra fuerza de seguimiento de Dios nos lleve a radicalmente decir, Señor, yo creo, pero no solo de labios, sino con el corazón, con lo más íntimo del alma, con una respuesta fuerte. Y cuando creemos, pues la vida tiene que ser coherente y actuar según la enseñanza de Él. Para eso tomó condición humana, pues para rescatarnos, pero para enseñarnos cómo se vive. Por eso el Hijo del Hombre ha enseñado a todos los hombres de todas las generaciones a ser verdaderos hombres y mujeres. La humanidad renovada en Jesús. Esa es la secuencia, ese es el hilo conductor de hoy. Y por eso los invito con mucha alegría para que hoy saboreemos esta palabra. Jesús no es cualquiera y tampoco se puede quedar en sí, fue un hombre muy bonito, habló muy bonito. Y nosotros católicos y creyendo en reencarnaciones y en un montón de esoterismos baratos y en un montón de ataduras, si creemos en Jesús, tenemos que creerle a lo que Él dice y vivir como Él vive. Eso tiene que ser claro. Es una invitación para mí, para los sacerdotes, pero para todos los laicos. Hoy no podemos tener dudas o equiparar a Jesús con otros humanos, porque Él es más. Es sí el hombre en plenitud, pero es Dios. Dios que viene a darle las respuestas más profundas a los anhelos más profundos que tiene el hombre en su corazón, de las preguntas radicales de la vida. Jesús es el hombre. Dios, que es el hombre que ha tomado condición así como la suya, como la mía, para mostrarnos que viene a liberarnos. Ayer celebramos a Nuestra Señora de las Mercedes, aquella que le pide a Dios la libertad de los hijos cautivos por el pecado y por distintas situaciones de la vida. Este Jesús es nuestro liberador. Es el que nos da la libertad de los hijos de Dios. Es el que nos permite decir, aquí estoy, Señor, con mi vida, no con otras vidas pasadas y otras que tendré, no, una vida delante de Dios dada para la eternidad. Porque Jesús enseña resurrección a la eternidad. Jesús enseña bondad, rectitud, justicia, amor, misericordia. No vino a un reino humano, vino a dar la vida. Aquí está el anuncio de su pasión. Vino a dar la existencia, y eso le conllevó a que lo ultrajaran, fuera desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, ser ejecutado y resucitar al tercer día, porque se cumple. Él es el profeta de profetas, es el sabio de los sabios, es Dios que toma nuestra condición y nos muestra, tanto los ha amado, tanto ha amado Dios al mundo que le entregó su Hijo, dice Juan 3. Y esa es la realidad. Este Jesús tiene que ser para nosotros la respuesta definitiva de la vida. Su enseñanza es fundamental, no es cualquier cosa. Entonces tendríamos que mirar en nuestra vida si verdaderamente somos cristianos en el sentido pleno de la palabra. Y ser cristiano no es coger solo la palabra e irse para otras doctrinas cristianas. Ser cristiano es creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Eso es real. Es su presencia en los sacramentos. Es su presencia, es una iglesia que ha estado unida a pesar de aquellos que han querido crear divisiones. Sigue unida y sigue dando su presencia en medio del mundo de hoy. Ustedes y yo estamos llamados a que nuestra vida sea una respuesta para muchos que todavía dudan, para muchos que no se han atrevido a dar el paso, pues que crean que Jesús es la respuesta de la vida, a nuestra transformación del ser, para que los otros se animen y vean que tanto amor no se puede desperdiciar, que Dios está ahí tocando las puertas del corazón, que es Jesús, no es otro, no tiene otro nombre, es Jesús.
Dios verdadero. Que Pedro dice, eres el Mesías de Dios. Hoy con Pedro, pues digámosle a Dios, eres el Mesías. No solo como una frase, sino como algo que sale de lo más profundo del corazón, porque este conocimiento de Jesús ha transformado y seguirá transformando nuestra vida, así sea. Hagamos oración. Te alabamos, Señor, hoy, Dios uno y trino en este día. Te clamamos, Padre del cielo, que vengas con fuerza hoy, con tus bendiciones, con tu providencia y tu amor. Te clamamos a ti, Señor Jesús, que vengas también a nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra existencia. Te damos gracias, Señor, por tomar la condición humana. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres para nosotros Dios verdadero. Eres el que ha tomado la humanidad, eres hombre, pero eres Dios. No eres uno de tantos hombres sabios, buenos de la historia. Eres el más sabio, el profeta de profetas, el redentor, el liberador integral del ser humano. Por eso te reconocemos como nuestro Dios y Señor de la vida. Bendícenos, Señor, libéranos, que nuestra fe se transforme no solo en palabras, sino en una fuerza de encuentro contigo, en un agradecimiento total porque has dado la vida, porque nos has renovado plenamente, porque has tenido un amor de dar la vida y la sangre en la cruz, dar la existencia total y definitiva para todas las generaciones humanas, para que sean renovadas en Dios. Nosotros, con nombre propio, con historia personal de vida, hoy te reconocemos como el único Señor de la vida. Enséñanos a no caer en tantas modas de que te quieren equiparar con otros hombres, a no caer en falsas doctrinas, sino que te sigamos a ti en esta iglesia que has dejado para que sea encuentro de los hermanos y de los hijos de Dios. Bendícenos, acompáñanos, Señor, en este día. Enséñanos a proclamar nuestra fe todos los días, no solo con nuestras palabras, sino también con la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Enfática pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y se debe hacer porque en la revisión de la vida es fundamental. No es una pregunta accesoria, no es una de tantas, no, es la pregunta: ¿quién es Jesús? Y como yo responda, pues tiene que ver mi vida cómo va delante de Él. Si verdaderamente es Dios, pues cómo actúa en orden a entonces comprender que es Dios, que es todo para mí, que su salvación es una vida nueva para mí, que estoy agradecido por lo que ha hecho por mí, por mi familia, por todas las generaciones humanas. ¿Quién es Jesús para mí? Si en otro tiempo hemos creído en hinduismo y en otras prácticas o en esoterismo y en otras situaciones, pues es respetable, pero hoy ya saquemos todo lo pasado, saquemos las dudas anteriores y hoy con Pedro digamos: eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es una revisión de vida esta palabra hoy, que si nuestra fe es verdaderamente Jesús, el verdadero Dios, no se quede solo en palabras, sino que mi vida tenga que haber, en un proceso de encuentro con Él, transformarse a través de una fe radical, no de momentos, sino radical, porque nuestra vida tiende hacia Él. En Él hemos sido bautizados, hemos recibido la filiación de hijos de Dios por Él. Toda la capacidad de este costado abierto de la cruz, de esta salvación, ya se nos ha dado. Cómo hemos aceptado este bautismo, cómo seguimos con esta vestidura blanca, cómo somos hijos de Él, que es la luz. No es uno de tantos iluminados, no, es la luz del mundo. Verdaderamente eso lo comprendemos. Demos respuesta a esta pregunta, porque ahí está la vida, y la vida de eternidad que es Jesús. Dios los bendiga, los llene de su paz, de su alegría y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, el Señor los bendiga.